Bueno, es el ejemplo 2.6. Se trata de un circuito de disparo con un JT. Considere, dice, el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza un diodo Zener de 20 volts de 1 watt de potencia. Como dispositivo de rompimiento se utiliza el UJT 2N2646, que presenta las siguientes características. El voltaje interbase, en este caso, es de 30, lo máximo que le podemos aplicar. Por eso es que el diodo Zener se está ajustando precisamente a 20. El coeficiente de separación intrínseca es de 0.65. La resistencia interbase es de 7 kΩ. El voltaje de valle 3.5 volts. La corriente de valle 6 mA y una corriente de pico de 2 microamperes. Como dispositivo de potencia, el SCR, el TIC 116D, con un voltaje de pico inverso de 400 volts, una corriente RMS de 8 amperes y un voltaje umbral VGT de 0.8 volts. Es lo que se requiere, ¿verdad? Lo que requiere el SCR para poder dispararse. Bueno, nos piden determinar. ¿Mande? Disculpe, ¿ya está grabando la clase? Ya. Determinen los valores de la resistencia R1, R2, RE fija, RE variable, la capacitancia de la red y la resistencia limitadora. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos una resistencia de carga de 47 ohms y nos piden calcular todo lo demás. Ya nos dieron de cierta forma muchos datos, ¿verdad? Sobre todo las características eléctricas del dispositivo de rompimiento, el UJT, del TRIAC y del diodo Zener, porque estas características del Zener nos van a servir mucho para los cálculos que vienen posteriormente. Hace un momento les mostré la hoja de datos del fabricante de otro UJT y veíamos que el voltaje interbase estaba restringido en este caso a 35. En este caso, ¿verdad? Para el voltaje interbase máximo que se le puede aplicar es 30. Si nosotros le aplicamos un voltaje mayor, pues estamos en el riesgo de quemar el dispositivo. Por esta razón, el voltaje del diodo Zener es de 20 para que el Zener regule este voltaje en el oscilador y no pase más allá de lo que se requiere. Recuerden las gráficas que vimos ayer. El diodo Zener lo que hace es fijar el voltaje de entrada a un valor máximo igual a al valor del Zener, del diodo Zener. En este caso, en el problema que estamos analizando, el voltaje sería fijado a 20 volts. Bueno, entonces, ya que sabemos lo que nos piden, vamos a ir sacando los datos para ver cómo le vamos a entrar a la resolución. El voltaje de la fuente nos dice que son 127 volts RMS. El voltaje del diodo Zener, al cual va a regular, al cual va a ajustar aquí en el oscilador, es de 20 volts. La potencia del Zener, esto es importante porque con base a la potencia es como vamos a saber la máxima corriente que va a poder manejar el Zener. El coeficiente de separación intrínseco, la resistencia interbase del UJT, el voltaje de valle, la corriente de valle, la corriente de pico, ¿verdad? Y finalmente el voltaje umbral que requiere este SCR. El voltaje umbral es el voltaje necesario que le debemos aplicar al SCR entre la compuerta y el cátodo para generar la corriente de disparo que requiere este dispositivo. Entonces, este parámetro va a ser importante para calcular precisamente la resistencia R1. Bueno, vamos a empezar entonces ahorita con la resistencia R1. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular esta resistencia? Bueno, esta resistencia, ¿verdad?, va a ser muy importante porque el voltaje en ella es el voltaje que le va a llegar precisamente a la compuerta del UJT, como veíamos ayer. Aquí, ¿verdad?, este voltaje es lo que de donde se genera el pulso de voltaje y corriente que le llega a la base. Aquí tenemos el voltaje en la resistencia R1. Cuando veíamos esto, ¿verdad?, antes de aplicar este oscilador al circuito de disparo, decíamos que este voltaje V1 es el voltaje que vamos a tener en la resistencia R1. Pero también dijimos que aquí el voltaje que hay en la resistencia R1
siempre va a tener un cierto valor, no va a ser igual a cero. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros le aplicamos voltaje al oscilador, acuérdense que la barra N tiene una resistencia RBB y por tanto por ahí va a fluir una corriente y va a generar un voltaje pequeño, pero lo va a generar. Entonces, nosotros debemos de cuidar aquí que ese voltaje no llegue al valor de 0.8, es decir, por esta razón la resistencia R1 va a tener siempre un valor pequeño en el orden de 100 a 150 ohms, como vamos a ver. Bueno, dice, para calcular el valor de R1 utilizamos la malla de salida del oscilador, ¿verdad? Para determinar primeramente la corriente que fluye por esta resistencia antes de que el UJT se active. Esta es la corriente, ¿verdad?, que va a estar circulando antes de que se active el UJT. Ayer le dimos valores, ¿recuerdan? Le supusimos unos valores y encontramos una corriente. Aquí vamos a hacer algo semejante. A partir de que ya tenemos la corriente y vamos a considerar un valor de voltaje que debe de haber aquí, que no llegue a este voltaje, podemos calcular con la ley de Ohm posteriormente la resistencia R1. Entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de voltajes, la ley de tensiones de Kirchhoff, la LTB, de esta manera. Acá, ¿verdad? Es LTK. Bueno, la fuente, ¿quién la va a proporcionar? Pues la va a proporcionar precisamente el diodo Zener, que aquí va a regular el voltaje a ¿cuánto? A 20. Entonces, empezamos por aquí, menos BZ, más la caída que hay donde en la resistencia R2, R2 por la corriente y R1. Ya sabemos, ¿verdad?, que la corriente que fluye a través de R1 es la misma que fluye a través de R2 y es la misma que fluye a través de la resistencia interbase, RBB. ¿Ok? Entonces, por esa razón queda así, menos BZ, R2 por IR1, más, acuérdense que el UJT tiene una resistencia interbase que se llama RBB. Entonces quedaría RBB por IR1 más, finalmente, R1 por IR1 y aquí cerramos ya el circuito. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al sacar esta ecuación. Bueno, sin embargo aquí todavía tenemos un problema. Queremos encontrar la corriente, pero esa corriente, la ecuación para calcular la corriente quedó en términos de ¿quién? De RBB, de R1 y R2, y es lo que no tengo, apenas voy a calcular R1. Pero vamos a hacer una suposición acá que es válida para cuestiones reales. El valor de la resistencia R2 y R1 es mucho menor que el valor de la resistencia RBB. Entonces, si decimos que es mucho menor el valor de R1 y R2 comparado con RBB, podemos despreciarlas en esta ecuación. Aquí dice, debido a que el valor de R1 y R2 es muy pequeño comparado con el de RBB, estas resistencias se pueden despreciar inicialmente, ¿verdad?, para poder calcular la corriente, porque esa es la que nos interesa ahorita. Entonces, si despreciamos R2 y despreciamos R1, la ecuación esta únicamente se ve reducida a lo siguiente, menos BZ más RBB por 1 R1 igual a 0. Y ya de aquí nosotros podemos despejar la corriente aproximada que va a circular por ahí. Entonces, despejando de ahí la corriente, el voltaje de Zener pasaría al lado derecho, sumando, RBB pasaría restando, y sustituyendo los datos que nos dio el problema, que el voltaje de Zener es 20 volts y la resistencia interbase es de 7 kilo ohms, nos da precisamente una corriente de 2.8571 miliamperes. Ahí tenemos la corriente ya que está fluyendo inicialmente a partir de esta consideración ahorita que tomamos para poderla calcular. Bueno, ya que tenemos la corriente, ahora sí ya podemos calcular la resistencia R1. Pero esta resistencia R1 la vamos a calcular considerando un voltaje que debe de haber por aquí. Es decir, fíjense bien, ahorita con los datos que ya tenemos del problema, ya sabemos que por aquí va a fluir una corriente de 2.8571 miliamperes.
Aquí está fluyendo corriente antes de que se dispare el UJT. Al fluir una corriente y al pasar a través de R1, va a producir un voltaje. Nosotros no queremos que el SCR se dispare sino hasta cuando se active el UJT. Entonces la caída de tensión que debe de haber aquí antes de que se dispare el UJT debe de ser menor a este voltaje que requiere el SCR para dispararse. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que seleccionar una caída de tensión menor a esto. Generalmente se toma un valor del 25%, del 30%, para asegurarnos que cuando el UJT aún no se dispara, el voltaje que hay en la resistencia R1 no es capaz de generar la corriente de disparo que el SCR requiere. No sé si hay alguna pregunta con esta lógica que estamos siguiendo, con esta consideración que estamos tomando. Bueno, entonces aquí, ya que tenemos la corriente, podemos emplear la ley de Ohm para calcular la resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm, la resistencia R1 sería el voltaje en la resistencia R1 entre la corriente y R1. La corriente ya la tengo. Dice, el voltaje a través de R1 se debe limitar a un valor del 30 al 40%. Unos especifican que el 25%, pero este valor, ¿verdad?, lo podemos nosotros tomar. Se debe limitar a esto, a un 30% de VGT. VGT, ¿quién es? El voltaje umbral, el voltaje que requiere el SCR para dispararse. Entonces, ya nosotros nos dijeron en el problema que el SCR requiere 0.8. Entonces, la caída que debe de haber ahí en la resistencia R1, pues tiene que ser el 30 de 0.8 para que no se dispare el SCR cuando aún no se ha disparado el UJT. Por tanto, esto nos quedaría así. El 30% sería 0.3 por 0.8, nos daría 0.24. Entre la corriente, ¿verdad?, nos queda finalmente este valor de 84 ohms. Como pueden ver, la resistencia R1 es muy pequeña, ¿verdad?, comparada con los 7000 ohms que es RBB. Y nos damos cuenta entonces de que la suposición que hicimos, ¿verdad?, la consideración que hicimos acá, que despreciamos el valor de R1 y R2, pues no es del todo descabellado, ¿verdad? Es algo que sucede en la práctica, en la realidad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda que tengan por ahí. ¿Dudas, jóvenes? ¿Se me escuchan? Sí, profe. Aquí estamos. Ok, entonces no hay dudas. No, ninguna. Bueno, ok, entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Esas son las consideraciones que vamos a tomar para calcular R1, ¿sí? Despreciar el valor de R1 y R2 para calcular la corriente que fluye a través de ella y luego suponer una caída de tensión en la resistencia R1 que sea del 30 al 40% del voltaje de disparo que requiere el SCR. Bueno, ya tenemos entonces el primer valor que nos pide el problema. Ok, esta resistencia. Luego nos pide la resistencia R2. Esta resistencia R2, ¿verdad?, es una resistencia que se calcula a partir de la siguiente regla. Dice, pruebas de laboratorio han demostrado que el circuito oscilador se comporta lo más estable posible cuando el valor de R2 se encuentra entre 500 a 3000 ohms. Para nuestro caso, establecemos el valor de R2 igual a 1 kilo. Ustedes pueden seleccionar cualquier valor para R2 que caiga en este rango, va a ser válido, porque ahí se ha demostrado, ¿verdad?, mediante pruebas de laboratorio, que es más estable el funcionamiento del circuito oscilador. Recuerden cuál era el oscilador, la parte que está trabajando de manera conjunta con el UJT, ¿verdad?, la red RC, R2 y R1, para poder generar los pulsos que requiere o que va a requerir el SCR para el disparo. ¿Ok? Bueno,
Vamos a calcular ahora la resistencia RE fija, esta que tenemos acá. Aquí en el oscilador decíamos, cuando empezamos a ver esto, decíamos que RE se iba a dividir en dos. Aquí, ¿verdad? Ahorita que ya tenemos el circuito de disparo, pues esa resistencia RE va a haber una fija y una variable, como hemos visto, ¿verdad? Que se tienen que implementar los circuitos de disparo para poder controlar el ángulo de disparo en un cierto rango del voltaje de entrada. Bueno, para ello vamos a utilizar la ecuación 2.7 que vimos ayer. Nos dice, mucho ojo acá, la resistencia RE fija va a ser igual a BCC menos BBB entre la corriente de valle. Pero aquí, ¿quién va a ser BCC? Abusados acá. BCC, ¿verdad? Aquí, en este caso, lo toman de acá. Como las ecuaciones salieron de acá del oscilador, BCC es el voltaje que alimenta al oscilador. Pero acá en nuestro caso, BCC, el voltaje con el que se alimenta el oscilador, pues depende de quién, del voltaje de Zener. Para nuestro caso, BCC, ¿verdad? Es igual a quién, a BZ. Por eso la ecuación se transforma de esta manera. BZ menos BB entre IB. Es decir, BZ es el voltaje de polarización del oscilador, que son 20 volts, menos 3.5, que estos datos nos los dio el problema, nos sale una resistencia RE fija de 2750 ohms. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, cómo vamos a calcular la resistencia RE variable, es decir, el potenciómetro que utilizamos para variar el ángulo de disparo. Igual tenemos una ecuación que sacamos, la 2.6, a partir del oscilador. Otra vez, el voltaje BCC es el voltaje con el que se alimenta el oscilador, y para nuestro caso el voltaje BCC es igual a BZ. De tal manera que la resistencia REB queda así: BZ menos BP entre IP. Pero hay un dato aquí. BP, ¿quién era? ¿Se recuerdan quién era? BP era el voltaje de ruptura, el voltaje que se tiene que aplicar entre el emisor y la base B1 para que el UJT pueda activarse, pueda conducir. Y este voltaje BP lo sacamos a partir de una ecuación que teníamos ahí. ¿Se acuerdan? Cuando sacamos la ecuación de Maya, por aquí la tenemos, esta de aquí, ¿sí? Esta era la ecuación del voltaje de pico, el voltaje necesario para activar el UJT, es esta que vamos a utilizar acá. Entonces, pues ya tenemos todo prácticamente. Punto 6, la caída del diodo, ¿verdad?, que se forma entre el emisor y la barra N, el factor de separación intrínseco, y BB. El BB, ¿quién es? Pues es el voltaje aplicado entre las bases del UJT. ¿Y cuál es el voltaje aplicado? Pues resulta también que va a ser el voltaje de Zener. Por esta razón, BB aquí se sustituye por ¿quién? Por BZ. De tal manera que esta ecuación, ya sustituyendo los datos correspondientes que nos dio el problema, quedaría 0.6 más nu, que era 0.65 por 20 volts, nos da un valor de 13.6 volts. Eso quiere decir entonces que en este circuito de disparo el capacitor se va a cargar hasta este voltaje, porque una vez que alcance este voltaje se dispara el UJT y toda la carga, la energía almacenada en el capacitor, ¿verdad?, se disipa a través del UJT, o sea, más que se disipa, la pasa, ¿verdad?, hacia la compuerta del CCR. Entonces, este es el valor que nos faltaba aquí para calcular esta resistencia variable. Ya una vez que nosotros tenemos el voltaje de ruptura, pues sustituimos acá en la ecuación de la resistencia REB el potenciómetro y nos da este valor. Aquí hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Con esta ecuación, por lo general, resulta un valor del potenciómetro muy grande. Aquí pueden ver que nos salió 3.2 megas, ¿ok? ¿Sí lo pueden ver? 3200 ohms, que equivale
a 3.2 megas. Dice, se observa del cálculo anterior que el valor de RB resultó ser demasiado grande. Entonces, para obtener un valor más realista que se ajuste a los valores comerciales de los potenciómetros que vamos a encontrar en el mercado, se aplica la media geométrica. No va a haber problema porque luego, fíjense bien, aquí hay algún detalle, a lo mejor ustedes están pensando esto, pero ¿por qué lo vamos a reducir este valor si salió? Entonces a lo mejor no alcance la resistencia para abarcar todos los grados de 0 hasta 180, pero acuérdense que no tan solo depende del valor de la resistencia, también depende la constante de tiempo del valor de la capacitancia. Entonces, si reducimos el valor de la resistencia para compensarlo, vamos a aumentar el valor de la capacitancia. Bueno, entonces, la media geométrica se obtiene de la forma siguiente: mediante la raíz cuadrada de la resistencia RE fija por la resistencia RE variable. No sé si hay alguna duda con esto hasta ahorita. Entonces multiplicamos esto, lo que nos dio, el valor que nos dio la resistencia RE fija, que fueron 2750 ohms por 3.2 mega ohms, y de esta manera, ¿verdad?, nosotros obtenemos un valor ya más realista. La REB real, ¿verdad?, sería aproximadamente de 93 kilo ohms, que esto lo podríamos obtener directamente con un potenciómetro, ¿verdad?, comercial de 100 kilos. Voy a modificar este valor para que no me sustituya todo este chorizo, ¿eh? Acuérdense, cuando vean ustedes este comando, es porque estoy controlando las cifras significativas después del punto. Vamos a ponerle 3. Ahí está, ¿sí? Ya no se ve todo ese rollo. Bueno, ¿alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita? Oiga, profe, ahorita que mencionó lo de la parte de arriba, es que era importante de que aumentara la capacitancia. ¿Cómo fue lo que dijo? Es que no le entendí. Lo que dijo apenas ahorita arribita. Ok. Es que nosotros vimos que la carga del capacitor en una red RC está regida mediante esta gráfica, que es la constante de tiempo. Acuérdense que hemos tomado la constante de tiempo para el cálculo de la resistencia y la capacitancia. Al inicio, cuando empezamos a hacer problemas de circuitos de disparo RC de manera analítica, pero también luego utilizamos las gráficas de un semiconductor. Entonces, el tiempo que tarda en cargarse el capacitor depende de quién, del producto, depende de la constante de tiempo. La constante de tiempo, una constante de tiempo es una cantidad de tiempo donde el capacitor ya llegó al 63% de su valor final, o sea, ya está cargado al 63% y ya se considera para fines prácticos que ya está cargado. Pero este tiempo, ¿verdad?, depende de dos cosas: del valor de la resistencia y del valor de la capacitancia. Entonces les decía hace un momento, con la ecuación 2.6 que tenemos ahí para calcular la resistencia RE variable, pues resultó que la resistencia salió de 3.2 megas y no vamos a encontrar en el mercado un potenciómetro de ese tamaño. Entonces, por esa razón sacamos la media geométrica y el potenciómetro pues ya dio de 100 kilos. Ahora, si se reduce la resistencia, ¿cómo le hago para que no se modifique la constante de tiempo? Tengo que aumentar, ¿quién? Precisamente el valor de la capacitancia, que es lo que vamos a calcular apenas, ¿sí? A eso me refiero. Para que el valor de T se mantenga constante, si yo disminuyo R, tengo que aumentar C, o al revés, si aumento R, tengo que disminuir C. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya. Bueno, ahora vamos a calcular el capacitor y vamos a utilizar precisamente esta gráfica, la constante de tiempo. Dice, para el cálculo del capacitor utilizamos la constante de tiempo. Necesitamos que el circuito de disparo, pues ya sabemos que debe de operar, en este caso, vamos a ver que es un circuito, a ver, me podrían decir, voy a regresarme aquí al inicio, ¿qué tipo de sistema será? ¿Rectificador o controlador de voltaje desea?
Rectificador, ¿no? Rectificador, porque está utilizando precisamente un SCR. Entonces, como es un rectificador, vamos a controlar, es un rectificador monofásico de media onda, tenemos que controlar el ángulo de disparo de 0 a 180 grados. ¿Ok? Y ya sabemos que la mitad del semiciclo en una onda de tipo senoidal de 60 Hz es 8.33 milisegundos. Por tanto, la constante de tiempo del circuito debe ser igual o mayor a esto, para asegurarnos que el capacitor va a abarcar, o la carga del capacitor en la constante de tiempo va a abarcar precisamente todo este rango, desde 0 hasta 180 grados. Bueno, la constante de tiempo que vamos a tener aquí en la red RC, acuérdense que ahorita estamos calculando el capacitor. La constante de tiempo siempre va a ser igual al producto de la resistencia por la capacitancia, independientemente de que si la resistencia esté en serie o en paralelo. Yo tengo que sacar la resistencia total de la red y multiplicarla por la capacitancia. En este caso son dos resistencias conectadas en serie, las sumamos así, la multiplicamos por el valor del capacitor y esto me va a dar la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo la debo de ajustar a un valor mayor o igual a 8.33 milisegundos. En este caso la voy a ajustar a 12 milisegundos, que vaya más allá, no va a pasar nada. El valor del capacitor va a salir un poquito más grande y posteriormente lo tenemos que ajustar a un valor inmediato inferior o superior de del valor comercial que exista, pero hasta ahí, ¿verdad? No va a pasar nada. Entonces vamos a ver cuánto daría. Ajustamos esto, así como pueden ver aquí, el valor de esto por esto, ¿ok? Y ya de aquí nosotros podemos despejar precisamente el valor de la capacitancia C. Despejamos de aquí, consideramos la constante de tiempo y los valores que ya tenemos, tanto de la resistencia fija como de la resistencia variable, y esto resulta ser, obtener, ¿verdad? Resulta un valor para el capacitor de 124 nanofaradios, o sea, 124.27 por 10 a la menos 9 faradios. Aquí está, ¿verdad? Ya sea que lo pongan de esta manera o de esta manera, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya vieron que no hubo problema por el hecho de aplicar la media geométrica, reducir el valor de 3.2 megas a 93 kilos, porque al final de cuentas la constante de tiempo la podemos manipular ya sea variando el valor de la resistencia o variando el valor del capacitor. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular la resistencia RD. Bueno, me voy a regresar acá al circuito para que ustedes vean esto. Ustedes cuando llevaron, ¿verdad?, electrónica analógica, pudieron ver que para que un diodo Zener trabaje de manera, para que pueda regular el voltaje, requiere de una resistencia en serie, una resistencia limitadora, RD. Si nosotros, ¿verdad?, si la fuente de aquí están saliendo 127 volts y acá en el Zener, en las terminales del Zener se quedan 20, pues la parte restante, ¿a dónde se iría? Pues iría acá, ¿verdad? Cuando el SCR, partimos de que el SCR está abierto, ¿sí? Se está comportando como un circuito abierto, porque cuando el SCR se cierra, pues entonces aquí ya vemos que esta rama se comporta como un cortocircuito y todo el voltaje de la fuente se aplica a la resistencia de carga, pero no es el caso cuando está abierto, porque cuando está abierto todo el voltaje prácticamente se va por acá, porque RD es mucho mayor que la resistencia de carga, y todo esto también se tiene un mayor voltaje acá, prácticamente todo. Entonces decimos, si aquí se quedan 20 volts, acá se van a quedar la parte restante, que son 107 para llegar a 127. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para calcular esta resistencia? Pues vamos a utilizar un procedimiento semejante al que utilizamos para calcular R1. Si yo tengo, ya sé cuál es el voltaje que tiene que quedarse aquí en RD, pues necesito ahora calcular la corriente. Y esa corriente
la vamos a calcular con base a la potencia del diodo Zener, ¿sí? Vamos a ver cómo se haría. Acá dice, para el cálculo, dice, de esta resistencia, se toma en cuenta el voltaje del Zener y la máxima corriente que éste puede soportar, la cual depende de la potencia del mismo. O sea, los diodos Zener están catalogados. Cuando ustedes van a comprar un diodo Zener, tienen que especificar el voltaje y la potencia. Ya con eso, teniendo el voltaje y la potencia, pues pueden saber la corriente máxima que va a fluir a través del diodo Zener cuando esté regulando a la máxima potencia. La resistencia RD absorbe la parte restante del voltaje de la fuente de entrada. Debido a que la fuente de voltaje proporciona 127 volts, en las terminales del Zener se quedan 20, como ya dijimos, y la parte restante, 107, se aplica a la resistencia limitadora RD. Entonces el voltaje en la resistencia limitadora RD pues sería voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener, va a ser igual a ¿cuánto? A 107 volts. Bueno, ahora los otros datos que tenemos de la potencia del Zener, perdón, el voltaje del Zener es 20 y la potencia es 1 watt. Con estos datos ya podemos obtener la potencia, la corriente máxima. Acuérdense que potencia es igual a ¿quién? A voltaje por corriente. ¿De dónde, verdad? La corriente va a ser igual a ¿quién? A la potencia entre el voltaje. Sin embargo, antes de aplicar esta ecuación, vamos a tomar en cuenta otra consideración, debido a que este circuito es un rectificador de media onda y el Zener únicamente va a estar trabajando en el semiciclo positivo. Estos datos son para un trabajo continuo del diodo Zener, para trabajar en CD. Aquí estamos trabajando en CA. Y esto hace que el diodo Zener, digamos que trabaje solamente la mitad del ciclo. Bueno, dice, con estos datos podemos obtener la corriente máxima que soporta el Zener. Debido a que el diodo Zener solamente regula la mitad del periodo, entonces se puede duplicar la potencia. ¿A qué se refiere esto? Miren, esos datos que nos da el fabricante del diodo Zener es si el Zener estuviera trabajando en corriente directa. Pero aquí nosotros observamos, acá en el circuito de disparo, permítame tantito, que el diodo Zener nada más regula la mitad del periodo y la otra mitad no regula, descansa. Cuando se tiene esta condición, entonces podemos hacer lo siguiente que menciona ahí el problema. Aquí podemos duplicar la potencia, o sea, considerar realmente que el diodo Zener puede ¿cómo les diré? Soportar el doble de potencia. Hagan de cuenta ustedes, vamos a suponer que ustedes tienen que cargar un costal de 25 kilos, ¿verdad? Durante 160 metros. Pues ahí se van cargando el costal de 25 kilos durante 160 metros. Pero ¿qué pasa si nada más ahora van a caminar 80 metros? Pues entonces posiblemente se les pueda duplicar. En vez de cargar 25 van a cargar 50. Total, van a reducir la distancia que caminaban anteriormente. Es lo mismo que tenemos acá. El diodo Zener nada más va a estar trabajando en esta parte. En esta otra parte va a echar la hueva, va a estar sin trabajar, no va a estar regulando y por tanto a través de él no va a pasar corriente. Entonces esta consideración la vamos a tomar porque es un rectificador de media onda. Ojo acá, si el rectificador fuera de onda completa, entonces sí, ¿verdad? Que el diodo Zener tuviera que regular en los dos ciclos, entonces sí, no podemos variar la potencia del Zener porque estaría trabajando prácticamente en corriente directa. Pero cuando se trata de el rectificador de media onda, sí podemos hacer esa consideración que voy a hacer a continuación, ¿ok? ¿Estamos a dónde? Acá, ¿verdad? Bueno, estábamos acá. Dice, debido a que el diodo Zener solamente regula en la mitad del periodo, ya les expliqué por qué, entonces se puede duplicar la potencia de 1 watt a 2 watts.
Y ya con esto nosotros podemos sacar precisamente la corriente que mencionaba aquí. No la sacamos directamente aquí por la consideración que hicimos, ¿verdad? Y eso lo van a encontrar en algunos libros, ¿verdad? Esa consideración. Entonces tenemos 2 watts entre 20 volts. Nos dice que la corriente máxima que puede soportar el Zener es de 100 miliamperes, o sea 0.1 miliamperes, y esa va a ser la misma corriente que va a soportar precisamente la resistencia limitadora RD. Entonces, si ya tengo el voltaje que se va a quedar aquí, que son 107 volts, y la corriente que fluye a través de ella, pues ya podemos nosotros calcular finalmente con la ley de Ohm el voltaje, digo la resistencia, el valor de la resistencia. Entonces, ya con estos datos, ¿verdad? Resulta que el valor de la resistencia RD son 107 volts entre 0.1 ampere, nos sale de 1.0 kilo ohms. Pero aún así, todavía se le da un factor de seguridad. Dice, para asegurar el buen funcionamiento del circuito conviene dar un factor de seguridad a RD de 2, es decir, multiplicamos el valor obtenido anteriormente por 2 y nos quedaría 2.14. ¿Por qué hacemos esto? Porque acá en el oscilador el oscilador, los componentes del oscilador no van a absorber toda la potencia, toda la corriente del Zener. Entonces podemos nosotros hacer esa consideración. Aquí, si duplicamos la resistencia, pues ahora la máxima, ¿verdad? Corriente va a ser de 50, pero esos 50 miliamperes son suficientes para poder controlar esta parte del circuito. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda con estas consideraciones que se toman en este tipo de circuito. ¿Dudas? Profe, ahorita lo que mencionaba de, por ejemplo, en la potencia que se le podría duplicar, ese dato, ya no lo puede uno ver por el diagrama, o nos los especificarían en el problema. Tienen que analizarlo en el circuito. Nosotros, Ajá. por eso les preguntaba hace rato, ¿qué tipo de sistema es? Lo que le está llegando aquí a la carga y al diodo Zener es un voltaje de Lo alterno. rectifica, ¿no? Y como lo va a rectificar nada más la mitad del ciclo, pues entonces vamos a tener un rectificador de media onda. Si por acá hubiera un puente de diodos o un puente de tiristores, pues entonces sí, ya, sobre todo acá de este lado hubiera un puente de diodos, entonces sí, al diodo Zener le llegaría voltaje positivo en ambos ciclos del voltaje de entrada, tanto al positivo como al negativo. ¿A qué me refiero con esto? No sé si recuerden cuando vimos el circuito de disparo con doble red RC. De aquí. Por ejemplo, que nosotros pusiéramos antes del oscilador un puente de diodos, ¿qué le iba a llegar al oscilador? Pues le iba a llegar al oscilador esto, todo el tiempo, voltaje positivo, y por tanto el diodo Zener iba a quedar polarizado inversamente en los dos semiciclos, tanto el positivo como el negativo de la señal de entrada. O sea, cuando me refiero a la señal de entrada es esta, este es el positivo, y que ya se rectificó es el negativo de la fuente de la entrada, ¿verdad? Pero ya a lo que le va a llegar acá, si tuviéramos esto antes del oscilador, al diodo Zener le llegaría positivo todo el tiempo y estaría trabajando todo el periodo, y por tanto la potencia ya no la podríamos duplicar, la dejaríamos tal y como nos los indica el problema o la hoja de fabricantes o la hoja de datos del fabricante, ¿sí? Pero hay que ver cómo está el circuito, de ahí nosotros podemos saber o tenemos que entender esto. Bueno, preguntas. Bueno, entonces